Buenas, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la biosíntesis de los ácidos grasos. Los integrantes del equipo son Gordillo Rosas Luis, Andrea García Arón, Valenzuela Vega Mario, Romero Arriola Bianca, Torres Luis Mildred y Enríquez Martínez Sandra. Relación de síntesis de los ácidos grasos como el metabolismo de los hidratos de carbono. Dado que las reservas almacenadas de hidratos de carbono no están estrictamente limitadas, deben existir mecanismos eficaces para la conversión de los hidratos de carbono en grasas. ¿Ok? Una vez dicho esto, un metabolito central es la acetilcoenzima, que procede tanto de la reacción de la piruvato deshidrogenasa como de la beta-oxidación de los ácidos grasos. En el citosol, la acetilcoenzima A se convierte a su vez en ácidos grasos. Así pues, la acetilcoenzima A procede tanto de la agregación de las grasas como la de los hidratos de carbono y es además el principal precursor de las grasas. Como podemos observar aquí, procede tanto de esta ruta como de esta otra ruta, de la piruvato deshidrogenasa y de la beta-oxidación, y ese es el metabolito central, que es la acetilcoenzima A. Sin embargo, la acetilcoenzima A no puede experimentar una conversión neta en hidratos de carbono. Ello se debe a la práctica y reversibilidad de la reacción de la piruvato deshidrogenasa. Y como habíamos mencionado anteriormente, la acetilcoenzima A es un intermediario clave en el metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono. Bueno, los estudios iniciales sobre la síntesis de los ácidos grasos. Podemos mencionar que una vez descubierta la ruta de la beta-oxidación, se pensó que la síntesis de los ácidos grasos se produciría simplemente mediante una inversión de su ruta de degradación. Sin embargo, cuando los bioquímicos empezaron a fraccionar los sistemas enzimáticos capaces de sintetizar los ácidos grasos, encontraron que sus fracciones purificadas carecían de las actividades de la beta-oxidación. El descubrimiento clave que estableció el mecanismo de la síntesis de los ácidos grasos como una ruta enteramente diferente se debió a la observación de Salih Wakil a finales de los años 1950, de que la síntesis de los ácidos grasos tenía una necesidad absoluta de bicarbonato. Actualmente, sabemos que, aunque la química de la síntesis y la degradación de los ácidos grasos es similar, las rutas difieren en las enzimas que intervienen en ellas, los transportadores del grupo asilo, la ceroquímica de los intermediarios, los transportadores electrónicos, la localización intracelular y la regulación. El proceso global de la síntesis de los ácidos grasos es similar en todos los sistemas procariotas y eucariotas analizados a la fecha. Hay tres sistemas enzimáticos distintos que catalizan, respectivamente, la biosíntesis del palmitato a partir de la acetilcoenzima A, la elongación de la cadena a partir del palmitato y la desaturación. Biosíntesis del palmitato a partir de acetil-CoA. En el proceso de síntesis podemos ver una adición de dos carbonos, por lo que en cada paso sucede una condensación, reducción, deshidratación y una nueva reducción, en donde la malonil-CoA será el intermediario para llevar a cabo esto y se utilizarán enzimas que requieran NADPH en las reacciones de reducción. Síntesis de la malonil-CoA. Primer paso de la biosíntesis de ácidos grasos es la formación de malonil-CoA a partir de acetil-CoA y bicarbonato. Esta reacción es exergónica, por lo que será una reacción irreversible. Va a ser catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. El enzima tendrá tres regiones funcionales. La primera de ellas es la proteína portadora de biotina, la que está aquí en amarillo. La segunda de ellas, la biotina carboxilasa, que la podemos ver en azul, que será la encargada de activar el CO2 que proviene del bicarbonato para unirlo a un nitrógeno del anillo de biotina en una reacción dependiente de ATP. La tercera, la transcarboxilasa, que transfiere el CO2 activado desde la biotina hasta el acetil-CoA, produciendo malonil-CoA. El ciclo de síntesis. La ácido grasa sintasa se activa ahora para el primer ciclo de elongación de la cadena. El ciclo consiste mediante 4 pasos, que es condensación, reducción, deshidratación y reducción. En malonil-CoA ocurre otra reacción donde se une el grupo malonil a una rama ACP de la multienzima sintasa, formando malonil ACP. Ok, aquí ocurre una condensación de Kleisel entre acetil sintasa como receptor electrofílico y la malonil ACP. Involucra la descarboxilación de la malonil ACP para dar un ion enolato. Luego hay una adición nucleofílica del ion enolato al grupo carbonilo de la acetil sintasa y como producto hay 4 carbonos acetoacetil ACP que libera el sitio de unión para unirse al grupo acilo al final de la secuencia.
En reducción tenemos que el grupo carbonilo de acetoacetil-ACP se reduce al alcohol beta-hidroxibutiril-ACP por la beta-acetoetioéster reductasa y NADPH. En deshidratación tenemos que se eliminan los elementos del agua de C2 y C3 de beta-hidroxibutiril-ACP y se forma un doble enlace en el producto transbutenil-ACP. La enzima que cataliza es la beta-hidroxiacil-ACP deshidratasa. En reducción tenemos que el doble enlace de transbutenil-ACP se reduce formando butiril-ACP por la acción de anilil-ACP reductasa. Proteínas multifuncionales en la síntesis de ácidos grasos. La ruta de reacción de la síntesis de ácidos grasos es esencialmente idéntica en todos los organismos que son conocidos, pero su enzimología es sorprendentemente variable. La síntesis de ácidos grasos se estudió inicialmente en la E. coli y se descubrió que todas las regiones se encuentran catalizadas por 7 enzimas monofuncionales distintas, que éstas podían purificarse de una manera separada. La misma organización se encuentra en todas las bacterias y plantas y se le denomina como síntesis de ácidos grasos tipo 2. Los primeros estudios bioquímicos de la síntesis de ácidos grasos en animales y levaduras desvelaron de 7 u 8 especies polipeptídicas individuales en preparaciones purificadas del ácido graso sintasa, AGS. Finalmente se demostró que las enzimas eucariotas eran muy sensibles a la proteólisis y sus cantidades mínimas de proteasas en las preparaciones de AGS daban lugar a la proteólisis de las cadenas peptídicas nativas a especies más pequeñas. Una vez que se conoció este hecho, se dieron pasos para evitar la proteólisis y pudo purificarse la AGS intacta en animales y levaduras. Estos estudios demostraron que en los animales y en las eucariotas inferiores todas las actividades AGS están asociadas a una enzima multifuncional que se denomina megasintasa o ácido grasa sintasa tipo 1. Aquí en la imagen se muestra una estructura y mecanismo del brazo oscilante del complejo de la ácido grasa sintasa de mamíferos. Y para concluir, aunque en todos estos sistemas de ácido graso sintasa esencialmente se utilizan la misma química para formar los ácidos grasos, las enzimologías diferentes proporcionan la posibilidad de que puedan generarse inhibidores específicos como fármacos antimicrobianos. Transporte de las unidades acetilo y de las equivalentes reductoras al citosol. Dado que la acetilcoenzimada se genera en la matriz mitocondrial, debe transportarse al citosol para su uso en la síntesis de los ácidos grasos. Al igual que la acilcoenzimada de cadena más larga, la acetilcoenzimada no puede atravesar la membrana interna. Se utiliza un sistema de lanzadera que es interesante tanto porque proporciona un mecanismo de control para la síntesis de los ácidos grasos, como porque genera una gran parte del NADPH que es necesario para el proceso. En esta lanzadera interviene el citrato, que se forma en las mitocondrias a partir de la acetilcoenzima A y el oxalacetato en el primer paso del ciclo de Krebs. Cuando se genera citrato en exceso respecto a la cantidad que se necesita para la oxidación en el ciclo de Krebs, se transporta a través de la membrana mitocondrial hacia el citosol. El oxalacetato no puede volver directamente a la matriz mito, puesto que la membrana interna carece de transportador para este compuesto. Primero se reduce por la malato deshidrogenasa citosólica a malato, y por parte de la malato se descarboxila oxidativamente por la enzima málica para dar un piruvato. Sin embargo, parte del malato formado vuelve a la mitocondria y se intercambia por citrato. El piruvato resultante se transporta de nuevo a las mitocondrias, en donde se reconvierte en oxalacetato por el piruvato carboxilasa. Por cada mol de malato que queda en el citosol se genera un mol de NADPH. La mayor parte del resto de 14 moles de NADPH necesarios para sintetizar un mol del palmitato se genera en el citosol a través de la ruta de las pentosas fosfato. Desaturación de los ácidos grasos. El primer doble enlace cis siempre se introduce entre los carbonos 9 y 10, cortando desde el extremo carboxilo del ácido graso. Los dobles enlaces adicionales se introducen hacia el extremo carboxilo a intervalos de 3 carbonos, de forma que los dobles enlaces están separados por un metileno no conjugado. Los ácidos grasos monoinsaturados más frecuentes en los lípidos en los animales son el ácido oleico y el ácido palmitoleico. Se sintetizan a partir del estearato y el palmilato, respectivamente, mediante un sistema microsómico de desaturación delta 9 denominado estearolil-CoA desaturasa. Ambos sustratos sufren oxidaciones de 2 electrones en esta reacción. Control de síntesis de ácidos grasos. La insulina actúa de diversas formas para estimular la síntesis y almacenamiento de los ácidos grasos
en el tejido adiposo del hígado. Uno de sus efectos consiste en aumentar la entrada de glucosa en las células al estimular el traslado del transportador de glucosa a la membrana plasmática. La primera enzima cuya acción se dirige específicamente a la síntesis de ácidos grasos es el acetil-CoA carboxilasa. Las actividades de la enzima son bastante bajas en los animales de inanición, lo que refleja su regulación mediante el mecanismo alostérico y de modificación covalente. El citrato y las acetil-CoA de cada cadena larga son moduladores alostéricos de la acetil-CoA carboxilasa. Muchas gracias.